súper importante que es cómo dejar de sentir ansiedad. Entonces va a estar muy interesante. Me presento, mi nombre es Karen Arteaga, soy psicólogo y trabajo en el equipo psicológico ABIO. Bruce, preséntate. Sí, Bruce Ore, ya ustedes nos conocen también, y aquellos que no, pues nos presentamos. Somos parte del equipo psicológico ABIO. Estamos muy contentos de tener este momento con nuestra comunidad. Primero, que son personas que siempre están ahí ayudándonos, compartiendo nuestras publicaciones, dándole like a lo que Karen y yo hacemos desde nuestra plataforma. Y ahora, hoy vamos a tocar un tema súper importante. Me gustaría saber si hay personas que ya están conectadas, que nos puedan avisar cómo se ve la transmisión, si escuchan bien, si se ve bien, porque sabemos que eso es súper importante. Creo que podríamos bajar un poquito al volumen para que no compita con... Bueno, se le bajó súbitamente el volumen. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar. Recuerden, muy importante, Bruce y yo vamos a estar conversando, vamos a estar hablando de este tema que es recurrente, que si bien en otros videos hemos conversado, sigue siendo una necesidad muy importante en la población. Entonces creemos que es muy importante que la gente se reconcilie un poco con el tema de la ansiedad, sepa cómo aprender a lidiar con ella y entienda que el camino para vivir una vida con menos ansiedad es posible. No hay caminos rápidos, no hay caminos o soluciones mágicas, pero definitivamente tú puedes vivir una vida mucho mejor. Entonces, la idea es que hoy vamos a compartirte un poco cómo es este proceso, cómo es el proceso también de terapia, porque muchas veces el paciente con ansiedad puede pasar muchas cosas, ¿no? Está el panorama del paciente con ansiedad que no pide ayuda, que no sabe a quién recurrir, que no sabe de qué forma quizás resolver esto y no busca nunca alguna atención profesional. Y está la otra parte, que es el paciente que tiene ansiedad o que sufre de ansiedad, que va a terapia con mucha desinformación, quizás con muchas expectativas, con mucha ansiedad también, y deserta rápidamente. Entonces, hay un montón de panoramas, pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo es también el proceso de terapia. Sí, de hecho la idea es aprovechar este espacio para que nos puedas hacer todas tus preguntas relacionadas a la ansiedad. Nos interesa que nos hagan preguntas comunes, como también desafiantes, difíciles, porque estamos aquí para responder. Karen y yo nos hemos formado debidamente con algunos posgrados realizados en Madrid, en España, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a los últimos modelos de tratamiento para la ansiedad. Así que desde ese conocimiento queremos ayudarles. ¿Qué tal si comenzamos? Comenzamos de una vez a hablar un poquito de la ansiedad. Perfecto. ¿Qué tal esto, Karen, de que parece que estamos con una epidemia de ansiedad? No sé si te ha pasado, pero yo he sentido últimamente que el mundo está como muy en boga el tema de la palabra ansiedad. Recuerdo el 2010 hacia acá, la palabra de moda era el estrés. Ajá. Y de hecho se le conoció como la enfermedad del siglo XXI. Así es. Y hoy se escucha mucho la ansiedad, igual la depresión también, ¿no? Pero la ansiedad se escucha como de manera mucho más común, ¿sí? Y sobre todo en ciudades capitales, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Lo que pasa es que el tema de la ansiedad definitivamente es multifactorial. Es una cuestión de que son muchas las cosas que pueden hacer que una persona desarrolle un trastorno de ansiedad. Ojo, es muy importante entender esto porque hay una ansiedad, digamos, que es un estado, digamos, psicológico esperado. Es un estado que puede suceder frente a una situación realmente de amenaza. Por ejemplo, si tú estás estudiando y estás a finales o estás en parciales, evidentemente en ese periodo es muy probable que tú estés sobreexigiéndote y estés manejando mucha preocupación, incluso puedes tener un poco de ansiedad con respecto a cómo vas a salir, porque es una situación que lo amerita, ¿ok? Esa ansiedad la puede sentir cualquier persona. De hecho, todos los seres humanos en algún momento hemos sentido ansiedad y es un estado, como les digo, esperado frente a una situación. Ahora, cuando la ansiedad se viene a convertir en un problema, justamente cuando
tu cuerpo y cuando tu mente interpreta situaciones que no son amenazantes, las interpreta como amenazantes y justamente empiezas a tener todos los síntomas de ansiedad, como taquicardia, falta de quizás de aire, pensamientos, constantes pensamientos quizás negativos, es decir, un sinfín de síntomas frente a una situación que quizás es desproporcionada, no es una situación amenazante, ¿okay? O no es una situación real. Ahí es donde evidentemente estamos viendo de que la ansiedad se está convirtiendo en un problema. Y lo más importante, Bruce, es que la ansiedad termina afectando el resto de tu vida, afecta a la gente en su trabajo, la gente a veces no funciona bien en su trabajo, en fin, un montón de cosas que pueden estar sucediendo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando tú me preguntas, Karen, ¿por qué la ansiedad, no sé, es la enfermedad, por decirlo así, de este siglo? Yo creo que tiene que ver por el estilo de vida. Estilo de vida. El estilo de vida que Comparto estamos contigo llevando. eso. ¿Qué estilo de vida podría llevarnos a desarrollar cuadros de ansiedad crónicos, por ejemplo? ¿Qué crees tú? Mira, hoy evidentemente una vida donde estamos precipitados, una vida donde quizás ocupamos demasiado tiempo, por ejemplo, trabajando, y nos damos muy pocos espacios para dispersarnos, muy poco espacio quizás para el ocio sano, ¿no? Porque también el exceso de ocio puede traer otra serie de complicaciones, pero... Yo creo que, disculpa que te ataje, ahí un poco, quiero ir un poquito más al punto, quizás como la vida aspiracional, me parece que es una vida que nos genera ansiedad. ¿Qué crees tú? Una vida aspiracional, me podría empezar, ¿no? Creo que hoy en día, gracias a esto de las redes sociales, nosotros estamos viendo personas que una foto que publica, comida, buena ropa para vestir, lugares, y uno dice, yo no estoy ahí. Y al sentir que no estoy haciendo eso, si quiero estar ahí, entonces empiezo a trabajar de más, como tú dices, bien dices, empiezo a generar esta sensación, ¿cómo hago para? Y empiezo a frustrarme y eso me genera ansiedad. Eso puede ¿no? ser un factor. Eso también lleva a muchas personas a endeudarse, por ejemplo, tratando de vivir en un estilo de vida que no le pertenece en ese momento, generándole por supuesto ansiedad porque dices, ahora cómo hago, qué tengo que hacer. Creo que también nos hemos vuelto impacientes y nuestra atención frente a las cosas ha disminuido muy fuertemente en las personas. Es que fíjate que esto último que tú dices en realidad viene de parte y parte, me parece, porque sí, nos hemos vuelto una sociedad sumamente impaciente, queremos todo ya, pero la sociedad misma está funcionando así. Entonces, si tú, por ejemplo, eres más paciente, si tú, por ejemplo, yo conozco gente que no tiene teléfono y gente que vive feliz, pero irrumpe como con eso que la sociedad dice que cómo puede ser que no tengas redes sociales, cómo puede ser. Entonces, también creo que la misma sociedad también te lleva a que tengas este estilo de vida, demandante, un estilo de vida, como dices tú, que tienes que tener cierto tipo de cosas, incluso no solamente tener cierto tipo de cosas, sino ser de cierta forma. Si no eres lo suficientemente chévere, popular, carismático, también te genera. Entonces nunca ansiedad. te sientes conforme con quien eres en el aquí y el ahora. Siempre estás con esa sensación angustiante de no soy lo suficiente para lo que debería ser en este momento. Y creo que eso nos genera mucha ansiedad. O sea, el estilo de vida, como tú dices, reflejado en la forma como vivimos nuestro día a día, tiene mucho que ver con esto. Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos ansiedad? ¿Qué podemos hacer nosotros para combatir esta ansiedad? ¿Se puede, por ejemplo, controlar la ansiedad o es mejor utilizar algún otro tipo de término? Claro. Vamos a compartirles ahora 4 principios. Justo para responder esta pregunta, queremos saludar a las personas que están conectadas tanto en Instagram como en Facebook. Recuerden que nos pueden hacer sus preguntas también. Si tienen alguna inquietud, nos pueden hacer la pregunta. Le vamos a compartir no cualquier tipo de información que puedes conseguir googleando o en YouTube. Esto es información académica, científica, validada en la experiencia en múltiples pacientes que han venido aquí a consulta y se han sido beneficiados de este tratamiento que nosotros proponemos. Claro, entonces vamos a comenzar con el primer principio para responder la pregunta que ha hecho el día de hoy Bruce. El primer principio tiene que ver con nosotros poder abrirnos o darnos el permiso a vivir la experiencia de ansiedad. ¿Cómo es eso, Bruce? La apertura de la experiencia es el primer camino para manejar la ansiedad.
Te coloco un ejemplo. Tú que me estás viendo o escuchando en Instagram y en Facebook. Intenta o no pienses en una naranja. ¿Sí? No pienses en su color, no pienses en su textura, no pienses en su sabor, ¿sí? No pienses en lo ácido que es. Y estoy seguro de que no lo pensaste. No, es mentira, realmente lo pensaste. Si eres como el 100%, 99% de las personas, estoy seguro que tú y yo y Karen... Yo estaba salivando la naranja. Lo pensaste, ¿no? Sí. Ajá. Justamente es lo que sucede con la ansiedad. Parece ser que mientras más quieres evitarla, ella más se produce en tu cuerpo y en tu mente. Y la apertura a la experiencia entonces sería una técnica y una forma de combatir efectivamente la ansiedad. Permíteme corregirme, combatir no, manejar la ansiedad. ¿Qué es aperturarnos a la experiencia? Entender que la ansiedad está en mí y permitir habitarla, sentirla, sus respuestas. Entender que la ansiedad, más que una forma para no querer vivir la vida, es un síntoma, se quiere colocar en esos términos, de la vida misma. O sea, la ansiedad es normal. Y eso es una de las cosas que le enseñamos mucho a nuestros pacientes. La ansiedad, una persona ansiosa no está enferma, en primer lugar. En segundo lugar, yo particularmente no lo trabajo como un trastorno, ¿sí? Lo trabajo como una circunstancia que atravesamos y una forma de vida que vamos a tener que replanteárnosla, que vamos a tener que cambiarla, pero en sí no estás roto porque estás ansioso, ni eres una persona enferma. Eso quiero que lo sepas. Claro, o es un tema, digamos, irreversible de donde nunca más vas a poder quizás vivir una vida, digamos, digna, ¿no? Y esto que comenta Andrés es sumamente importante porque justamente, y de acuerdo, por ejemplo, en este caso que nosotros manejamos, la terapia de aceptación y compromiso, trabajamos mucho a través de este enfoque, lo que justamente esta plantea es que generalmente la ansiedad se incrementa o se mantiene justamente por la lucha que tenemos por no sentirla. Como hacía Bruce este ejercicio, nuestra mente funciona así, nuestra mente no funciona con un no. Nuestra mente, mientras tú más le dices no pienses esto, no hagas esto, parece que es paradójico y más lo hace. Entonces esto es muy importante y recuerden, es el primer principio, ¿no? Tener esa apertura y darnos ese permiso de entender que si la ansiedad vino a nuestra vida, quizás nos quiere decir algo, quizás no todo lo que nos va a decir es cierto, porque eso también es importante. No todo lo que nos dice la ansiedad es verdad. No todo lo que nuestra mente nos dice significa que es algo que es verdad. Pero si ha llegado a nuestra vida, quizás hay que escucharla, ¿no? Claro, es una señal también que te está diciendo cómo estás viviendo tu vida en estos momentos y qué te llevó a tener esto. ¿Okay? Ese es el primer principio. Vamos al segundo principio que tiene que ver con la aceptación al cambio. Sí. Suena un poquito fuerte y de con la hecho, aceptación, puramente, ¿no? Exactamente. A veces cuando llegamos a este punto con algunos pacientes hay cierta resistencia, ¿no? En el tema de aceptarlo. Porque se siente como que aceptar significa, ok, entonces tengo... Me abandono esto, ¿no? Me resigno. Exactamente. ¿Cómo ves tú eso, Bruce? El tema de aceptar. La aceptación yo la veo como el vehículo para el cambio, ¿sí? Igual que una persona que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo, no es hasta que dice, oye, sí, realmente tengo problemas con el alcohol, entonces a partir de ese momento empieza esa persona a generar entonces mecanismos más efectivos para poder lidiar con ese problema. La aceptación tiene que ver con decir, sí, eso es lo que yo tengo en este momento, pero no significa que me va a acompañar para siempre. La aceptación tiene que ver con, es verdad, esto es lo que tengo, pero manos a la obra, vamos a buscar las maneras para trabajarlo. Hasta que no aceptemos que tenemos ansiedad y que experimentamos esto, no nos sirve de mucho lo que podamos hacer en terapia porque vamos a estar bloqueados en un estado de negación continua. La aceptación visto como un vehículo para el cambio. Le añado algo más a lo que tú comentas, Bruce, que es excelente. No solamente es aceptar el cambio, es aceptar que incluso lo que pudiésemos estar haciendo para hacerle frente a la ansiedad quizás es parte del problema.
a veces sucede que evidentemente las personas buscamos nuestros propios recursos para manejar ciertas situaciones y mucha gente que obviamente quizás nunca ha tenido experiencia con la terapia o un acercamiento con un profesional de la salud mental, bueno, busca sus propios recursos, ¿no? Sí. Quizás, no sé, Yoga, yoga, cigarrillo. un cigarrillo, no sé, se compra una pelotita antiestrés, es decir, busca algo dentro de sus recursos para aliviar la ansiedad. Vamos a casos más graves, dejan de salir, Claro. dejan de tener relaciones con otras personas, comienzan a evitar lugares, evitar hacer cosas, porque sienten que así pueden controlar la ansiedad. Entonces se dan cuenta que la aceptación también tiene que ver con aceptar que quizás lo que tú estás haciendo para, digamos, enfrentar tu ansiedad, más bien es parte del problema. Así es. Sería bueno comentarles a las personas que nos ven, que nos sintonizan, que vamos al final de esta transmisión, vamos a brindar cómo hacemos nuestro tratamiento para la ansiedad y también vamos a dar un descuento, aprovechando que estamos aquí. Vamos a hacer esto por primera vez, a ver cómo nos resulta. ¿Sí? Ok, acá nos están saludando Frances Paola, saludos, Julián también nos está saludando, Gustavo también nos pregunta ¿cómo combatir la ansiedad cuando quieres que tu hijo salga bien en el liceo? O sea, la ansiedad porque en este caso tu hijo tenga un buen rendimiento, un buen desempeño. Tiene que ver mucho con tus expectativas como papá. La ansiedad también tiene que ver un poco con expectativas. De hecho, casi siempre tiene que ver con expectativas. Es cómo esperas tú que sea algo. Y justamente en esa premura por querer que sea de una forma te genera ansiedad, porque hay algo que es muy cierto, ¿no? Y es que no podemos controlar lo que viene en un futuro, ¿no? Sí. No hay totalmente certeza. Correcto. Quizás, Gustavo, bueno, quédate hasta el final del video para que puedas ver cómo estos principios que vamos a compartir puedes aplicarlos justamente en este caso en particular. Yo le diría a Gustavo de una vez es que no nos centremos tanto en el resultado de unas notas altas. Muchas veces un 20, un 19 no reflejan un verdadero aprendizaje. Ok, también es cierto que eso va a ayudar mucho, pero que esa no sea la meta final. La meta final para tu hijo debería ser que esté aprendiendo y disfrutando sobre todo el proceso de aprendizaje. Yo particularmente en primaria no tuve muy buenas notas y aquí estoy. Pero lo que sí hacía era que me gustaba mucho aprender. Y si uno desarrolla ese gusto por el aprendizaje, creo que va a vivir una vida más a largo plazo de buenos resultados académicos que hacerlo porque tengo que salir bien. Así es. Así que a buscar la manera de disfrutar el proceso de aprendizaje con tu hijo. ¿Más preguntas? Nos están enviando saludos también Maruja, Marco Toki Maru. también. Saludos. Saludos. Marco, amigo, grande. Recuerden que pueden hacer sus preguntas también por acá por Instagram, no los tenemos olvidado. Karen está maniobrando con Sí, la cámara. Yo le he dicho que nada más hacer una cosa, pero ya sabes. Lo bueno es que ella sabe hacer esas cosas así. A ver, más Acá nos están claro. haciendo una pregunta muy importante, que puede que también funcione en Instagram. Nos pregunta Peter Viajero, ¿existe la prevención de la ansiedad? Oye, Peter, muy buena pregunta. Qué bueno que la haces, porque justamente el mejor trabajo que se puede hacer siempre con cualquier tipo de problema de salud es desde la prevención. Primero, es mucho más económico y en segundo lugar es mucho más efectivo. Entonces sí existe una prevención para la ansiedad, por supuesto que sí. Necesitamos entender las causas para saber cómo combatir eso, ¿no? Y justamente Karen y yo conversábamos, por ejemplo, del estilo de vida que hoy estamos teniendo, muy aspiracional. Yo siempre creo que nuestro presente y nuestras aspiraciones, ¿sí?, generan una brecha continuamente. Y esta brecha es lo que le conozco, yo lo llamo como frustración y como espacio de ansiedad. Por lo tanto, si mi presente está muy alejado de mis aspiraciones, imagínate cuánta ansiedad vas a tener que manejar, ¿sí? Eso es como un poco de reflexión. ¿Cómo prevenimos la ansiedad? Fácilmente. Duerme bien, cuida tus hábitos de sueño, cuida tus hábitos alimenticios, ejercítate bastante, busca vivir una vida más slow. Hoy estamos mucho en fast food, comida rápida, nos vemos una serie en un solo día, es decir, empezamos a o sea, que Netflix es el culpable de todo. Netflix lo que es una respuesta a la forma natural como estamos viviendo la vida muy express, me parece, ¿no?
Yo creo que a veces hay que desconectarnos un momento de muchas cosas que están sobreestimulándonos y manteniéndonos en un estado de continua ansiedad. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa. A veces veo Netflix, Spotify, en las redes sociales, esto, el otro, YouTube, y mi cuerpo se tensa, mi mente está así, tan tensionada, y digo, ya basta. Y a veces me desconecto. ¿Y no te pasa, pasa también, ¿no? Justo lo que tú dices, el tema de la sociedad, que ahora tienes más bien un montón de cosas por ver y por hacer, y te aburres, y es como no tengo nada que hacer. O sea, antes la gente resolvía que si con un canal, que si las radionovelas, y ahora más bien tienes un montón de programas, de cosas por hacer, y igual, no te sientes saciado. Julián nos pregunta, dice, Bruce, mencionaste que la ansiedad no es una enfermedad y tampoco un trastorno. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas de ansiedad más marcadas, que incluso tienen síntomas físicos como palpitaciones, náuseas, etcétera? ¿Qué recomiendas para manejar esos síntomas? Ok. Cuando hablamos, yo lo llamo más como respuestas, más que síntomas, porque si se dan cuenta, mi visión es intencionalmente desmarcarme de la interpretación médica tradicional para trabajar esto, sin dejar de ser científico, ojo, y sin desmeritar tampoco a la medicina y sus avances en este sentido. ¿Qué hacer con estos síntomas? Bueno, lo mismo que se debe hacer con la ansiedad. O sea, si tú te das cuenta que la ansiedad está robándote mucha calidad de vida. Por ejemplo, algo muy importante sería saber cuándo acudir a consulta, ¿sí? Si tu sueño se ve alterado continuamente, si tu apetito también lo está, si estás experimentando sensaciones físicas de malestar como tensiones muy continuas en la espalda, en brazos, hormigueos, cosquilleos, por ejemplo, palpitaciones en el corazón, estás teniendo dificultades estomacales que no tienen que ver con una mala alimentación, sino con la forma como tu cuerpo está experimentando la ansiedad. Si tu mente está constantemente distraída, hay una pérdida de atención, no puedes focalizarte en tu trabajo ni disfrutarlo, entonces muy probablemente en estas situaciones deberías de ir a consulta y no esperar a que eso se cronifique y se vuelva peor. Por suerte, los tratamientos actuales para la ansiedad están teniendo muy buena eficacia. De hecho, nosotros contamos con uno de los mejores tratamientos, que es el tratamiento contextual para la ansiedad, del cual vamos a hablar un poco. De hecho, ya estamos hablando un poco acerca de eso, ¿sí? Estamos compartiendo la aceptación como vehículo para el cambio, hablábamos. Ahora el tercer punto es habitar el presente. Así es. Quiero hacer una pausa. Erika también nos saluda. Nos pregunta cómo combatir la ansiedad al actuar en público. ¿Okay? Ella dice que ahora se está exponiendo un poco más con el tema de videos y todo ello, pero se demora porque justamente está este estado ansioso previo, ¿no? Y hay cierto pánico. Como les digo, la cuestión es poder también diferenciar cuándo es una ansiedad, digamos, esperada para la situación y cuándo es una ansiedad limitante y que incluso te absorbe, te termina por controlar por completo. Entonces, sí, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho, incluso nosotros que grabábamos y todo, siempre previo a hacer algo frente a un público se siente ese cierto cosquilleo y definitivamente tienes ese deseo de que las cosas salgan bien. Entonces, a veces ese deseo puede traducirse un poco en cierta preocupación, quieres que todo salga de la mejor forma posible. Ahora, eso es manejable, tú lo puedes sentir y eso no significa que te vaya a limitar. Si a pesar de que sientes eso lo haces, buenísimo. Porque justamente a veces lo que pasa con la ansiedad es que nos limita, nos congela, nos paraliza. Entonces yo siento ansiedad y digo mejor no lo hago, porque tengo temor. Claro. Sería bueno en este punto conceptualizar la ansiedad, Karen. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a conceptualizarla entonces. Sencillo, súper sencillo. ¿Qué es la ansiedad? Es la anticipación temerosa al futuro. Básicamente es eso, es una anticipación temerosa al futuro. No hay nada más sencillo que eso para tratar de definir la ansiedad. Y frente a esa anticipación temerosa del futuro, que a veces es muy grande y a veces es muy pequeña, la forma natural como tiene nuestro ser, nuestra mente y nuestro cuerpo para actuar es huir de esa situación o luchar. Simple y sencillo, ¿verdad, Karen? Huir o luchar.
huyes. ¿Y cómo huimos? Por ejemplo, en el caso de Erika, que dice que le da temor hablar en público, bueno, simplemente me escapo de esa situación, la suspendo, la aplazo, evito exponerme a ella, con lo cual consigo efectivamente reducir mi ansiedad, pero al mismo tiempo dejo de vivir una vida rica en experiencias que son significativas para mí. ¿Ve? Eso sería huir. Luchar es, no lo voy a hacer, y entonces me cargo más, me pongo fuerte y trato y me sobreexijo, y en esa sobreexigencia genero también mucha más ansiedad, porque hay factores bioquímicos asociados a ello, como segregación de cortisol. Bueno, pero eso es meternos como un ámbito un poquito mucho más técnico, no quisiera en este momento, pero tu cuerpo se estresa más. Y al estresarse más, tu cuerpo genera más ansiedad, obviamente. O sea, le da alimento para que la ansiedad se manifieste mayor. Por eso, la aceptación como vehículo para el cambio y la apertura a la experiencia se vuelven factores invaluables para poder manejar efectivamente la ansiedad. Así ya no huyes y ya no te enfrentas a la ansiedad, sabiendo que es una lucha en la cual vas a perder. Habitar el presente, decíamos como tercera técnica para manejar la ansiedad. Sucede que nuestra mente está continuamente en piloto automático. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has comido sin comer? Es decir, ¿cuántas veces has comido y tu mente está revisando la red social? ¿Sí? Me pasa, ojo, no estoy haciendo una crítica. En todo caso, a mí mismo. Y estás revisando la red social, o estás viendo la televisión y comiendo, o simplemente estás hablando con otra persona muy entretenidamente y no estás comiendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has bañado sin bañarte, por ejemplo? ¿Cuántas veces te has vestido sin vestirte, has manejado carros sin estar manejando el carro? ¿Cuántas veces has estado en piloto automático? Resulta que cuando el vivir una vida en piloto automático nos desconecta del presente, y las investigaciones científicas serias frente a esto dicen que una mente distraída es una mente infeliz. El habitar el presente es una forma efectiva para manejar la ansiedad, pero para tener un estilo de vida que nos permita disfrutar. Sí, la clave es como tú comentas, Bruce, estamos muy desconectados de nosotros mismos y de lo que hacemos. Y eso definitivamente nos hace infelices porque no estamos disfrutando el presente, que es lo único que tenemos, digamos, con garantía. Donde suceden las cosas. Es correcto. ¿Qué pasa con la ansiedad justamente? La ansiedad nos hace o vivir demasiado en lo que va a pasar en el futuro, nos preocupamos demasiado por lo que va a pasar en el futuro, o también nos preocupamos por lo que pasó en el pasado. Porque a veces decimos, por ejemplo, pasa mucho con aquellas personas que quizás tienen episodios de pánico, de ataques de pánico o de crisis de angustia, que generalmente lo que sucede es que tienen temor de que vuelva a suceder un evento de ansiedad, porque dicen, me pasó, por ejemplo, que cuando hablé en público, no sé, me enrojecí, me dio taquicardia, empecé a sudar, y entonces la persona asocia que si vuelve a exponerse a esa situación va a volver a suceder. Entonces se dan cuenta que justamente la ansiedad trabaja o en el pasado o en el futuro, y la terapia que nosotros manejamos justamente trabaja con el poder conectarte con tu acá y ahora, aquí y ahora, que tú puedas vivir el presente. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Cómo se practica este vivir en el presente, Luz? De manera puntual, detén el piloto automático. O sea, cuando comes, come. Apaga el teléfono, colócalo a un lado, apaga la televisión, colócalo a un lado y céntrate en la comida. Céntrate en los sabores, en las texturas, céntrate en lo que estás haciendo. Trata de ser más consciente. Sí, pero se está apagando, creo, el micrófono. Céntrate en la comida. De hecho, nosotros trabajamos mucho con varios de nuestros pacientes que tienen problemas de ansiedad con la comida y que justamente tienen problemas de sobrepeso, por ejemplo, o tienen una mala relación con la comida. Nosotros trabajamos justamente con ellos porque sucede que al tener una mala relación con la comida, también adquirimos sobrepeso, no disfrutamos de esta misma, generamos culpa por la alimentación, y el tener ese espacio, por ejemplo, nos permite y nos ayuda a disfrutar lo que sí estamos haciendo. Cuando estás bañando, báñate, trata de sentir el agua. Tal vez esto que te digo pueda para una persona ser muy loco,
Pero así es, y vas a ver cómo tu cuerpo, en respuesta a estar en el presente, está mucho más calmado, mucho más tranquilo, y tú vas a estar mucho más feliz a largo plazo. ¿Okay? Eso podría ser entonces una forma, ¿no? Otra manera que nosotros tenemos en consulta de desarrollar, y es la forma como nosotros trabajamos esto en terapia, es introduciendo el mindfulness. Ya ustedes nos han visto en algunas ocasiones, tenemos esto que es el cuenco, que nos ayuda a trabajarlo en terapia ya de manera más directa, y les enseñamos a las personas a generar esta meditación que es científica también. Conectar con nuestros valores como un cuarto punto para el manejo de la ansiedad. Conectar con nuestros valores. De hecho, la terapia que nosotros desarrollamos para el manejo de la ansiedad tiene más que ver con que tengas una vida que valga la pena ser vivida. Se enfoca más en eso que en eliminar o evitar la ansiedad. A ver, se los explicamos un poco qué tiene que ver este principio. Básicamente el tema de vivir también en base a valores tiene que ver porque muchas veces nosotros vivimos mucho en base a objetivos. Es decir, sentimos que vamos a sentirnos plenos o vamos a ser felices si conseguimos ese trabajo tan deseado, si logramos, no sé, graduarnos en X carreras o entrar en X universidad, si logramos tener un carro, si logramos tener esto, si logro entonces, no sé, estar más delgado o delgada, si logro X cosa, ¿no? Entonces vivimos una vida en base a objetivos. Ojo, hasta cierto punto, digamos, no es que está mal tener metas, pero ¿qué pasa cuando vivimos solo en base a metas? Que puede pasar muchas cosas. Uno, que las metas sean irreales, por ejemplo. Otro puede pasar que, ¿qué pasa después de que yo cumplo esa meta? Termina y, me siento vacío, me siento, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, los seres humanos necesitamos algo mucho más allá. Es decir, vivir más allá de simplemente esperar a la quincena para cobrar, o esperar a que sea viernes para finalmente salir de la jornada laboral, o a por fin conseguirme, no sé, a un chico y poder entablar una relación, en fin, ¿no? Entonces, cuando vivimos así es muy frustrante cuando no lo logramos, y muy frustrante cuando lo logramos y quizás no era como esperábamos, y era como, ¿y ahora qué? Entonces, el principio lo que dice es que justamente tenemos que vivir en base a valores, es decir, disfrutar del proceso, y entender que más allá de si logro o no logro la meta, es que disfruto todo lo que viví. Por ejemplo, más allá de que yo disfrute del hecho de que, por fin cobré, final de mes cobré, ¿no? Que de todas maneras eso va a alegrar a cualquiera. Pero más allá de yo vivir en base solo a que cuando tengo el sueldo ya estoy feliz, es que yo pueda disfrutar los beneficios de, por ejemplo, de tener el trabajo. Que es una bendición. Hay tanta gente, por ejemplo, que necesita un trabajo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que yo pueda también vivir ese proceso y ver lo que eso me da, lo que eso me regala. ¿Cómo lo ves tú, Bruce? Conectar con valores. La vida en sí debería no ser, pero es mucho más satisfactoria cuando la vivimos a través de formas que no son alcanzables al 100%. Y esto quizás es un poco paradójico. ¿Por qué voy a vivir con algo que no puedo alcanzar? Bueno, justamente porque es el camino a esa anhelada perfección que tampoco, por cierto, voy a alcanzar. ¿Sí? Los valores son esta suerte de principios que sostienen la vida de las personas. Pero ojo, cuando hablo de valores, lo que sucede es que cuando hablamos de valores muchas veces se torna aburrido, se torna a conciencia de cuando estaba en primaria y me enseñaron valores, o cuando estaba en la iglesia y me enseñaron valores. No estamos hablando de esto. De hecho, yo trabajo mucho con pacientes, los reto a repensar y deconstruir los valores que hasta ese momento estaban teniendo. ¿Sí? El reto va más allá de eso. El reto va a que tú mismo tengas tus propios valores y los generes a partir de este proceso de autodescubrimiento que trabajas en terapia, y que puedas cuestionar lo que has tenido hasta esa hora y redefinir incluso los valores hasta este momento. Es una de las cosas más apasionantes que sucede en terapia cuando empezamos a generar esos nuevos valores con nuestros pacientes y destrabarlos de esa forma efímera
que dice Karen, que es vivir en cuanto a metas, por ejemplo, ¿no? Y que es vivir más bien con cosas que son mucho más profundas, que son mucho más trascendentes y duraderas. Pregúntate, si tú hoy, yo ya tendrías que partir de esta tierra, es decir, tendrías que morirte, ¿cómo te recordaría la gente? Es una muy buena pregunta para saber si estás teniendo una vida trascendente, ¿eh? Nosotros trabajamos esto con nuestros pacientes y, de hecho, el hecho de conectar con los valores genera siempre una vida altamente satisfactoria y motivante. Esa es la idea. Y la ansiedad, entonces, por ende, se reduce y se sitúa en el lugar donde tiene que situarse, ¿sí? En el lugar donde es saludable para nosotros tener ansiedad, ¿sí? Que es justamente cuando vemos que hay una situación amenazante, la ansiedad se dispara para avisarnos y decirnos: hey Bruce, hey Karen, ahí hay una situación amenazante, vamos a resolverla. Claro que sí. Y buscas, ¿qué repertorio de habilidades tengo para manejar esa situación? Ah, lo tengo, perfecto. O sea, saber manejarlo. De hecho, nuestro tratamiento tiene que ver con eso, y de eso quiero que hablemos en estos últimos 5 minutos ya para cerrar. Así es. Quédate hasta el final porque vamos a hacer una promo, ¿no? ¿Okay? Hanna nos hace una pregunta y dice: ¿cómo se puede tranquilizar un poco el pánico por el miedo excesivo? Ok, claro. Gracias por la pregunta, de verdad. Saludos, Muchas gracias por la pregunta, y aprovechamos a empatizar, conectar con la gente que atraviesa ataques de pánico. Sabemos, bueno, en mi caso por experiencia propia, y Karen porque lo ha observado muchas veces en consulta, que una de las cosas más desestabilizadoras y de sumo malestar para cualquier persona es un ataque de pánico. ¿Sí? Esa sensación subyacente: voy a morir, de control, me voy a volver loca, loco, ya no quiero, sí, esa sensación es horrible, pero quiero decirte que vamos a darte 3 claves para manejar mejor el pánico. En primer lugar, cuando estás en esa situación, busca una esquina con una ventana, por lo menos, o que tengas un poquito de aire libre para poder respirar. Una esquina para que puedas apoyarte, y lo mejor es que te puedas sentar y empezar a respirar. Una esquina te va a dar el soporte físico para sentirte que no puedes irte para un lado u otro, si es que puedes hacerlo, ¿no? Lo segundo que sí o sí vas a poder hacer es respirar, ¿sí? Respira, inhala por la nariz y exhala por la boca. Hazlo continuamente. Esto lo que va a ayudarte es a desactivar poco a poco la fisiología que tiene tu cuerpo. Es decir, los síntomas. Debes de tener fe en tu cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos 2 mecanismos. Uno se le conoce como el mecanismo simpático y parasimpático, que es sistemas, que son la forma que tiene nuestro cuerpo de regularse de manera natural. Y eso sucede incluso en el pánico. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. Si por ahí tienes ganas de lanzar un par de improperios, hazlo. O sea, conéctate con la emoción, es lo que quiero decirte, ¿sí? En la medida que lo hagas, vas a poder retornar a la calma. No busques salir inmediatamente del pánico, porque no lo vas a hacer inmediatamente, pero tienes que tener conciencia de que eso va a pasar. A veces no es tan complicado, y yo sé que tú me entiendes esto, no es tan complicado que tú manejes la ansiedad como la ayuda que te puedan brindar otros. A veces incluso se vuelve más complicado el que quiere ayudarte que tú mismo. Porque el que quiere ayudarte te dice: tranquilízate, pero no te vas a volver loco. Te va a angustiar más bien. Y te angustia más. De hecho, la recomendación usualmente cuando hay ataque de pánico es más a los familiares o amigos que a la misma persona. Así es. Por favor, evita decir tranquilízate. ¿Quieres ayudar a una persona que está en pánico? Lo mejor que puedes hacer es acercarte físicamente a la persona con respeto, tratar de agarrarle el brazo si te deja y decirle: por favor, di todo lo que estás sintiendo y pensando, y no lo juzgues. Acompáñalo en ese proceso y estás cerca a la persona, tratando de llevarlo también a un lugar seguro donde pueda sentarse y tomar aire fresco. Esa es la mejor ayuda que puedes brindarle a esa persona. La idea justamente cuando una persona está en un episodio de pánico es que quien esté cerca de ella primero esté a disposición. Es: si necesitas ayuda, si necesitas algo, acá estoy, ¿no? Y darle también ese espacio a la persona para que ella misma, como tú comentas, Bruce, pueda reponerse. Entendemos que los picos que se experimentan cuando uno está frente a una crisis de pánico son bastante desagradables, pero debemos entender que no son eternos,
que va a pasar y que tú puedes aprender a manejarlos, que vas a poder aprender a manejarlos, ¿ok? Bien, gracias por sus preguntas, chicos, en verdad nos encanta tener este feedback con ustedes. Así es, gracias a todas las personas que se están conectando. En un ratito ya vamos a terminar. Y bueno, vamos a compartirles un poquito entonces lo que nosotros hacemos, y de hecho le tenemos una noticia de algo que estamos preparando Bruce y yo ya hace algún tiempito, justamente para el próximo año, que tiene que ver con un grupo contextual para la ansiedad. Es decir, además de quizás, por ejemplo, ustedes preguntarán cómo trabajo entonces la ansiedad, la puedes trabajar a través de la terapia psicológica individual, ¿ok? En este caso nosotros ofrecemos estos programas, como ha comentado Bruce, de terapia para la ansiedad desde el enfoque de la terapia contextual, y además de ello estamos preparando este grupo que consistiría básicamente en reunirnos probablemente una vez a la semana, donde un grupo de personas, va a ser un grupo pequeño, así que estén pendientes, va a ser un grupo quizás de 10 personas. Sí, vamos a ver, lo trabajamos de esta forma. El grupo contextual es un grupo totalmente novedoso porque queremos traer para acá, para Lima, porque es generar un formato de acompañamiento en la última forma de tratamiento para la ansiedad, la forma más efectiva, que es este tratamiento contextual que les estamos conversando, y hacerlo en grupo estoy seguro que va a ser sumamente apasionante y muy bueno, porque vamos a sentir el apoyo, vamos a sentirnos que estamos trabajando esto con personas que están atravesando una situación muy similar a la de nosotros, y por supuesto vamos a tener feedback de estas personas, y nos vamos a aprovechar para hacer dinámica, risoterapia, mindfulness, meditación, alimentación. Vamos a tener muy buenas cosas. Tenemos invitados de lujo que van a también estar ahí con nosotros en este grupo contextual. Entonces, de hecho, la sorpresa, si quieren, la damos ya de una vez. Sí. Segunda semana de enero empieza nuestro grupo contextual para el manejo de la ansiedad. ¿Cuántas sesiones van a ser? 10 en total, una vez por semana, los sábados, probablemente de 2 a 4 de la tarde. Eso va a ser tentativamente el horario. Va a ser 1 hora y media en promedio esta sesión, bien cargada de herramientas últimas para el manejo de la ansiedad, risoterapia, meditación, mindful eating, que es una mejor forma de relacionarnos con la comida. Esto va a ayudar mucho a las personas que tienen una ansiedad alimentaria, por ejemplo. Vamos a trabajar habilidades sociales y el manejo efectivo para combatir y para manejar efectivamente la ansiedad de tipo social, que tiene que ver con exposición, con hablar en público, con hablar con personas, con conectar con otros. Un grupo súper bueno. Si tú estás interesado en formar parte de este grupo pequeño, porque la idea es que sea un trabajo bien específico, un acompañamiento bien personalizado, que máximo van a ser 12 personas, de 10 a 12 personas. Si tú nos escribes hoy, yo soy un muy mal vendedor, si lo dice, pero vamos a ver. Si nos escribes hoy, Karen nos ha dado el permiso de bajar el precio hasta un 50% de descuento. Sí. Escríbenos hoy. Pueden dejarnos sus comentarios, o pueden escribirnos al privado, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden escribir. Recuerden que nuestras redes sociales son @abiopsicología, en las dos, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces ahí nos pueden escribir para tener toda esta información que les estamos dando de manera verbal, y justamente pues registrarse también, y poder registrarse desde ya. Va a ser una experiencia muy bonita, muy positiva, sobre todo porque en equipo definitivamente y en grupo nos apoyamos más. Entendemos que quizás lo que estamos viviendo nosotros, no solo lo estamos padeciendo nosotros, sino que hay mucha gente que quizás está viviendo situaciones similares, así que nos vamos a apoyar también como grupo. La idea es conectar y tener la comunidad más grande para el manejo de la ansiedad. Que tú puedas volverte también una persona que ayude a otros a manejar la ansiedad. Sí, estamos experimentando una epidemia de ansiedad. Se calcula que para el 2020, ahorita, ya se calculaba, según la Organización Mundial de la Salud, que la depresión y la ansiedad iban a ser la segunda causa de incapacidad en el mundo. Estamos hablando frente a un tema serio, y nosotros somos de vanguardia y queremos ser los primeros
que trabajen esto de manera seria y poder hacer una comunidad gigante de personas que puedan tener habilidades para manejar la ansiedad y para ayudar a otros también. Entonces, súmate, te invitamos a que seas parte de nuestro grupo contextual. Para finalizar, tengo problemas de ansiedad, quiero ir a asistir a un proceso terapéutico. Ok, ¿qué debería tener un proceso terapéutico hoy en día para ayudar a las personas a manejar efectivamente la ansiedad? Es decir, que mi inversión económica, porque sabemos que no necesariamente es económico, así que necesitamos buscar especialistas calificados y que cuenten con terapias novedosas, o sea, actualizadas y validadas científicamente, que debería tener un buen tratamiento para ser efectivo. En primer lugar, el terapeuta o la terapeuta necesita ser lo suficientemente empático y empática para poder apoyarte en el proceso. Entender cómo funciona la ansiedad y cómo funciona la ansiedad tanto mental como física, el terapeuta va a ayudarte mucho a que tú te sientas que te está comprendiendo. En segundo lugar, que esté formado debidamente. Hay muchos tratamientos para manejar la ansiedad, desde la psicoterapia cognitivo-conductual, que por ejemplo es el modelo anterior al que nosotros estamos teniendo, pasando por la terapia gestáltica o incluso hay otras disciplinas que no son necesariamente desde la psicología que también abordan eso. Como el yoga, por ejemplo, ¿no? Exacto, hay otro tipo de cosas que claro, que pero si sabemos que la ansiedad tiene dos componentes, uno fisiológico y uno mental, sabemos que el mejor camino es el terapéutico. Ahora, algo importante para añadirle a esto es que generalmente las personas con ansiedad suelen recurrir primero a psiquiatría, es decir, buscan primero la medicación, incluso antes de ellas quizás asistir a terapia psicológica. Entonces, es muy importante también que entendamos que el tema de la ansiedad, primero es algo que tú vas a ir poco a poco aprendiendo a vivir, a trabajar y a minimizarla, por decirlo de alguna forma, y a veces se busca el camino fácil, ¿no? Lo que decía quizás al principio, ojo, entendamos que la medicación no se descarta, ¿ok? Incluso muchas personas que asisten a terapia psicológica también paralelo tienen un tratamiento farmacológico. Lo que se quiere aquí es que la persona entienda de que tiene que ser algo también, digamos, yo con eso, ahí sí no coincido. A ver, cuéntame de hecho, tú. Mi tratamiento particular para la ansiedad, o la forma como yo trabajo con mis pacientes, es sacarlos rápidamente del cuadro psiquiátrico. Rápidamente, porque no tienen por qué estar ahí. La medicación, y aquí quizás voy a hacer un poco de polémica, la verdad es que bienvenida sea si es para bien de las personas que cursan ansiedad, es que la medicación no cura la ansiedad. ¿Sí? Es que no la cura porque justamente no es una enfermedad. No cura, exacto. Como dice Karen, hay algunos pacientes que van a necesitarlo, sobre todo las primeras semanas, porque experimentan los cuadros muy agresivos de ansiedad. La verdad es que el trabajo que yo tengo, el 100% de mis pacientes, te podría decir que solo un 2-3% aún siguen con medicación. La idea es sacarlos de ahí lo más rápido posible. Claro, es que justamente el tratamiento farmacológico no debe ser algo que use el resto de su vida la persona, porque la idea es que la persona aprenda a manejar la ansiedad con sus recursos personales. Sí, exacto, con un nuevo repertorio de habilidades que desde la terapia se le debe brindar. Hablamos de qué es lo que debe tener un buen tratamiento para la ansiedad. No debe de tener un tratamiento médico continuo, a largo plazo. De hecho, debe de sacarle de ahí lo más rápido posible. Debe de incorporar meditación, por ejemplo, porque es una estrategia validada científicamente y que funciona y apoya en el tratamiento. Nosotros tenemos un tratamiento que consta de 12 sesiones, es decir, está enmarcado dentro de 3 meses. Si lo ves así rápido, son 12 horas que se le invita a la persona que pueda asistir a terapia para que maneje efectivamente la ansiedad. Al cabo de esas 12 horas, de esos 3 meses, la persona debería ya haber reducido significativamente la ansiedad y debería estar incorporándose a una vida rica en vivir una vida conectada con sus valores. Así es, entonces
Bueno, gracias primero por conectarse, gracias por sus preguntas, por interactuar con nosotros. También nos encanta hacerlo, tenemos mucho tiempo, así que lo disfrutamos un montón. Les prometemos que vamos a estar un poquito más por acá presentes, ya con otros temas importantes. Entonces recuerden lo del grupo contextual. Si estás interesado, si quieres participar, escríbenos, déjanos tu correo electrónico también, para que entonces te podamos hacer llegar nuestro formulario para que te registres y toda la información necesaria. Va a ser maravilloso y son cupos limitados. Y bueno, recuerden también entonces seguir por allí en nuestras redes sociales. Estamos constantemente compartiendo información valiosa, porque sabemos que la salud mental es prioridad. No lo dejemos para el final, no lo dejemos para, bueno, cuando resuelva mis problemas. No, nuestra salud mental, nuestro bienestar es prioridad. Entonces, muchas gracias, esperamos que esté muy bien. Nos despedimos aquí también por Gracias Instagram. por aguantarnos.